Seguimos con el mismo tema. Saludo a Paula Litvachky, la directora en el área de Seguridad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales. Gracias por venir. Carlos Maslatón, abogado, tal vez el dirigente o ex dirigente político que públicamente salió a apoyar los linchamientos. Carlos Altamira, del Partido Obrero, gracias. Jorge Altamira, perdón, del Partido Obrero, y Adrián Pérez, diputado del Frente Renovador. Carlos, vos apoyás todo esto. A tus órdenes. Es así. El Estado argentino desapareció, la policía no opera más, la justicia protege delincuentes. Esto es así de burdo. Se disolvió el Estado de Derecho en el orden criminal argentino y la gente reacciona defendiéndose como puede, cometiendo errores, exagerando, pegando al que no corresponde, pero está sensibilizada y tiene miedo. Y esto, como actitud humana, no es exceso en la legítima defensa, es legítima defensa. Ni siquiera es homicidio como pretende Zaffaroni. Esto es la gente que no puede más y tiene miedo que la maten. Es gente asustada, que no ve que la protege el Estado. Desapareció el Estado argentino, esto hay que entenderlo. Y está cansada de que se defienda al delincuente. Ustedes mismos, el foco que pusieron recién en la presentación es un foco muy en el pobre tipo delincuente que le fue mal en el operativo y fue castigado. Y no están poniendo el foco en la gente que sufre. Cientos de miles de personas robadas por año, matadas, violadas. Esto no puede seguir así. Creo que es bueno plantearlo de esta manera, como yo lo hice. Parece que es un punto de inflexión en el debate político. ¿Cientos de personas violadas, Carlos? Sumados todos los delitos. No dije cientos de miles de personas violadas. Te dije robado, violado, matado, son cientos de miles por año. A todo el mundo le pasó algo. Casi no hay persona que no le haya pasado algo o que tenga amigos muertos. Es mucho, no es casi toda. Las encuestas más serias es un tercio de la población en el último año. Un tercio de la población que fue... Bueno, de un tercio de la población a delito. Bueno, es una locura. Un tercio de la población a todos hay una distancia. Esto con un Estado que se ocupa de la seguridad no pasaría. El Estado no se ocupa de la seguridad porque hay un prejuicio sobre derechos humanos. Se cree que reprimir al delincuente es lo mismo que hacían los militares hace 35 años. Hay que replantear esto. Me parece que tenemos una oportunidad de mirar hacia el futuro y tener una sociedad más segura con un Estado que haga lo que tiene que hacer en el campo de la seguridad. Ahora, Carlos, en lo que tiene que actuar no actúa. ¿Se puede el Estado? Jorge. No, acá no hay ninguna legítima defensa, de ninguna manera. La legítima defensa, como se dice, es legítima. Acá son grupos que se ensañan con personas que están en una situación de inferioridad. Son un grupo de personas que se dedican a pegarle a una persona que está en condiciones de inferioridad, y el linchaje no tiene nada que ver con la legítima defensa. El argumento sobre la responsabilidad del Estado ilustra más profundamente la necesidad de rechazar esto, porque el linchamiento no apunta al poder del Estado. El linchamiento lo que hace es arreglar individualmente un asunto. Mañana los que lincharon serán linchados, entre otras cosas por las cosas que hacen cuando linchan. Eso es un círculo vicioso. Si el Estado es responsable, si los aparatos de seguridad entrelazados con el narcotráfico son responsables, que es eso lo que ocurre en realidad, hay que apuntar a la cabeza, al Estado, al gobierno, a las fuerzas de seguridad, a la justicia. En lugar de apuntar a la cabeza, prácticamente matan al que no se ha probado, pero suponiendo que todo el mundo lo vio, cometió un delito como robar una cartera. Es una desorientación completa. Como dirigente de un partido de izquierda, llamo a la población a comprender que la están orientando en un sentido completamente negativo. Cuando el problema es político y hay que ir a la cabeza que nos provoca el ajuste, nos provoca crisis, tarifazos, devaluaciones, empobrecimiento, cuando hay que ir a la cabeza, que no toca el entrelazamiento entre la policía y el narcotráfico, que tiene jueces corruptos, cantados por todos los diarios, que tiene un vicepresidente cuestionado, donde hay un juicio como la tragedia de Once, donde una parte de la familia de las víctimas fueron desalentadas de continuar el juicio con un arreglo económico, cuando ahí están sentados en el banquillo de los acusados gente que perteneció al aparato político del gobierno y que nosotros en su oportunidad denunciamos como responsables los concesionarios y los funcionarios de transporte del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira.
Yo creo que hay que ser muy claros en el repudio. Me parece que acá no hay lugares para entender esto como si fuera un caso de justicia o no. Me parece que es un retroceso, por lo menos lo que nosotros entendemos que es un retroceso gravísimo estar discutiendo si los linchamientos son legítimos o no son legítimos. Me parece que esa misma discusión es la que está mostrando un problema gravísimo. Me parece que acá hay que ser muy claros respecto de que estos hechos que son absolutamente repudiables constituyen un delito. Me parece que hay que tener claridad sobre eso, hay que decirlo con todas las palabras. Pero lo que sigue a eso, me parece, es plantear claramente cómo debe ser o cómo está siendo la respuesta de los referentes políticos o los referentes sociales que tienen alguna responsabilidad en este punto. ¿Y sobre eso qué ves? Me parece que acá en este punto es donde aparecen algunas preocupaciones nuestras, porque o aparecen manifestaciones de justificación directa o aparecen manifestaciones en las que se repudia, pero se pone algún análisis o alguna justificación al lado. Me parece que cualquier hecho o cualquier discurso que trate de ponerle algún matiz o que intente catalogarlo como un hecho de justicia por mano propia, o que diga, bueno, es repudiable, pero hay un problema de Estado ausente, hay un problema de las políticas... ¿Por qué no se puede decir las dos cosas? No, me parece que... es repudiable, pero al mismo tiempo tenemos un problema porque el Estado no está actuando como debe. Es que me parece que hay que ser claro en el contexto en el que se habla y desde dónde se habla. Lo que yo estoy planteando es, esta no es una mesa donde está intentando explicar el fenómeno. Me parece que una mesa que intenta explicar el fenómeno conversa con sociólogos, psicólogos sociales, de alguna manera, no sé, cientistas sociales que estudien los fenómenos de violencia social. Yo creo que no podría explicar cuáles son las causas, las razones últimas de lo que sucedió en Rosario por un lado, o de lo que sucedió en Palermo por el otro, o lo que puede haber sucedido en alguna de las otras provincias que ustedes estaban mencionando. Me parece que hay que estudiar qué pasó ahí, me parece que hay que intentar obviamente explicar fenómenos de violencia social que a nosotros nos preocupan mucho. Lo que yo estoy planteando es que la respuesta de los referentes políticos o los referentes sociales respecto de hechos de violencia de esta significación tiene que ser muy clara en cuanto al repudio y a la idea de que en algún sentido esto es una especie de terrorismo ilegal. Y creo que ahí, en ese pero, es donde se intenta una suerte de justificación que para nosotros es inadmisible. A mí me parece que es claro que hay que repudiar y condenar cualquier tipo de acción, este tipo de linchamiento. Me parece que hay que ser contundente respecto a la necesidad de que haya Estado de Derecho y que para que haya justicia, por lo tanto, hay un Estado que debe juzgar la situación, que es el Poder Judicial. Entonces eso es claro. Esto no es obvio para que uno pueda decir, bueno, el Estado está funcionando mal y algo tenemos que hacer. Porque efectivamente el Estado está funcionando mal. Yo creo que en la Argentina ha crecido no solamente el delito, lo que es peor, ha crecido el crimen organizado. Es decir, cuando uno mira qué tipo de delito ha crecido con mayor magnitud, ha crecido el narcotráfico, ha crecido la trata de personas, o ha crecido la corrupción, que también yo diría que ha pasado a ser parte del crimen organizado, ¿no? Pero son determinados tipos de delitos sobre los cuales hay que trabajar y con mucha claridad. Y esto va desde trabajar para que haya policía de investigación en la Policía Federal, que hoy no existe, desde nuestro punto de vista para que haya policía preventiva, que es las policías comunales, para que haya justicia que sancione. Hoy tenemos un nivel de condena bajísimo en la Argentina. 4% de los procesos llegan a tener condena efectiva. Y esto también genera una sensación cierta de impunidad en la Argentina. Para que haya procesos judiciales más cortos. Entonces yo creo que hay un problema efectivamente con el Estado que no está dando respuestas, a lo cual se suma indudablemente un Estado que no da respuestas en términos de crecimiento de la marginalidad, de problemas fuertes en la educación. Pero en materia de seguridad hay problemas graves que hay que resolver, y que esto no justifica de ninguna forma la reacción que ha habido ahora por parte de la ciudadanía. Pero que sí la dirigencia política tiene que empezar a decir, bueno, esto tiene que resolverse de esta forma. Me parece que es necesario. Carlos, ¿sabes lo que a mí me llama la atención de tu postura? Es, hay una parte que a mí me da horror ver a 20 tipos matando a alguien que ni siquiera saben lo que hizo. Porque vos decís, bueno, qué sé yo, a mí no me gustaría que maten a nadie 20 contra 1, mano propia, así sea un violador.
Pero vos decís, bueno, violador, en el momento que hizo eso, lo agarraron, Sí. el tipo le pegó, pero tampoco me gustaría. O Claro. no me gustaría que en un forcejeo un vecino, o el caso del ingeniero Santos, el famoso caso del ingeniero Santos, lo persigue y mata a 2. Tampoco, bueno, de hecho fue condenado después. Tampoco me gusta. Una condena muy leve. Bueno, está bien, pero fue condenado. La justicia consideró que era un delito. Homicidio, una emoción violenta. le pusieron. De cualquier manera, tampoco me gusta. Pero 20 contra 1 que no saben lo que hizo. Claro, pero es ¿cómo como se llega a horroroso. eso, Tenenbaum? El problema es así. El tipo que es víctima de un delito no sabe dónde va a terminar. Ustedes dicen una cartera, pero el tipo, a la mujer que le sacan la cartera, no sabe cuál es el próximo paso. ¿Cuántas veces ocurrió que después de un hurto, un robo, hay muerte, hay Carlos, homicidio? le sigue- ¿Cuántas veces pasó eso? Le siguieron pegando al pibe en Rosario, está el video. Sí, están- porque está el le sentimiento siguen- de venganza, lamentablemente. Esto Pero vos es estás así. promoviendo Yo eso. no estoy promoviendo nada. Entiendan bien lo que yo estoy diciendo. Yo creo que esta es una oportunidad para debatir cómo todo esto puede ser evitado. Y todo esto puede ser evitado si se cambia la ideología penal que hay en Argentina, que se fue formando durante muchos años en la Facultad de Derecho de la UBA, que es la usina corruptora ideológica de esto que estamos sufriendo. En todas las clases de Derecho Penal de la UBA, casi sin excepción, se enseña que el delincuente es un pobre tipo, es víctima de la sociedad y que hay que protegerlo y hay que hacerlo zafar. Y que se la tiene merecida el que es víctima de un delito. Entonces, ¿sabés lo que yo te digo? Los que salieron a robar... Eso decís que se enseña en la facultad. esa es la doctrina central de la Facultad de Derecho. Que se la Con tiene palabras merecido, científicas, que se la tiene en merecido. alemán, con un montón... Esto es lo que se enseña. Yo quiero que esto se tenga presente. La Facultad de Derecho promueve que existan delincuentes, porque simpatizan ideológicamente con el delincuente. Hay mucha izquierda ahí, por supuesto, que tiene esta postura. Ahora, yo te digo lo siguiente, el tipo que sale a robar o sale a violar, tiene que tener presente que le puede ir mal, ¿no? Que le puede salir mal el operativo, que a veces puede perder, a veces gana, a veces pierde. Y a veces pierde porque la gente reacciona. Y esto hay que entenderlo desde ese punto de vista. Es la frustración de un delito que iba a cometer. Paula. No, me parece que en los 30 años, o más de 30 años de proceso de verdad y justicia en Argentina, los organismos de derechos humanos que han pedido justicia para los terrorismos del crimen de Estado sin un solo hecho de violencia, muestran que la discusión sobre la necesidad de justicia no lleva, y sobre un Estado que a veces no hace lo que tiene que hacer, no lleva necesariamente a la reacción y la justificación de la venganza de ninguna manera. A mí me interesa discutir en todo caso los planteos como está haciendo el diputado, donde dice, bueno, acá hay un problema, los linchamientos, y por el otro lado hay un problema de seguridad, donde hay que trabajar sobre la policía, sobre los problemas de la justicia, cosa que el crimen organizado, nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Eso no lleva necesariamente a explicar o a entender por qué este tipo de reacción social. Me parece que ahí hay una mirada que necesita una explicación más profunda. Me parece que en todo caso ahí hay una cuestión que requiere que miremos también un poco a qué está pasando en algunos sectores de nuestra sociedad para tener reacciones de ese tipo, con un extrañamiento completo respecto de un otro. ¿Alguna idea? No, me parece que, digamos, yo no soy especialista justamente en dar ese tipo de explicaciones, pero sí lo que nosotros vemos con mucha preocupación es el terreno fértil para este tipo de posiciones, con discursos punitivos muy duros donde emblocan de alguna manera al otro como un delincuente, como si cualquier hecho fuera igual a otro, digamos. Esto que plantea, bueno, acá hay un problema con el narcotráfico, un problema con la violencia extrema, y por el otro lado lo que estamos planteando es hastío y cansancio por determinados delitos urbanos contra la propiedad, como carteristas. Me parece que ahí hay un problema en cómo se discute sobre el fenómeno del delito, cómo se discute sobre las políticas que tienen que controlar o trabajar sobre el fenómeno del delito, y no se puede poner todo en la misma bolsa, porque si no, no hay posibilidad de trabajar sobre políticas diversificadas. Me parece que acá el machacar constantemente sobre que el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer y que por eso se requiere el endurecimiento de los sistemas penales, la demagogia ¿Te referís punitiva... particularmente a Macri o a Massa, que son los que más enfáticamente están planteando eso? Los que hoy más enfáticamente están planteando eso no fueron los únicos. Nosotros tuvimos algunas discusiones también muy fuertes con algunos posicionamientos en la provincia de Buenos Aires. Sin duda, lo que nosotros estamos planteando es que el endurecimiento de los sistemas penales y los discursos de guerra contra la delincuencia, guerra contra el delito, son tierra fértil, también caldo de cultivo para que socialmente se perciba al otro como un enemigo extremo al que hay que liquidar. ¿Quién quiere intervenir? No, yo quiero hacer dos observaciones.
La primera es la siguiente, que el árbol no nos impida ver el bosque, porque nosotros vivimos en una organización social determinada. Es esta organización social en la que la pobreza se agrava y las manifestaciones de inseguridad personal también. En esta sociedad ha aumentado la trata de personas, y la trata de personas incluye a los niños, bajo la protección de gobiernos y autoridades. Hay denuncias brutales, he estado en el aniversario del secuestro y asesinato de Paulina Levos en Tucumán, denuncias implacables contra todos los poderes del Estado. Hay una organización social que está bajo la picota, porque ella es responsable de esta situación. Ese es el primer punto que quiero aclarar. El segundo punto que quiero aclarar es que la crítica a esta actitud de linchaje tiene que ser incondicional. No hay pretextos. ¿Por qué? Eso del Estado ausente, acabo de hacer una crítica brutal al Estado. El Estado ausente, que explicaría, etcétera, etcétera, de ninguna manera. Yo a mis ciudadanos les digo que por esta vía aceleramos la descomposición. Este es el punto de vista del fascismo. La formación de grupos para zanjar cuentas con quien fuere. Puede ser con los judíos, puede ser con los comunistas y al final puede ser con todo el pueblo. En este punto, como dirigente del Partido Obrero del Frente de Izquierda, me dirijo a mi gente tratando de fijar una orientación. Cuidado que estamos siendo víctimas del poder que nos está llevando a actuar como linchadores. Hay que apartarse de ese tipo de conducta. Hay que darle un contenido político a lo que está ocurriendo. Y es responsabilidad del Estado y es responsabilidad del gobierno. Diga lo que diga Massa, porque finalmente Massa fue miembro del gobierno kirchnerista y fue su jefe de gabinete. Adrián, aquí se mencionó un par de veces, ¿no? La reacción de Massa, hay una confusión sobre cuál fue la primera reacción de Massa, si condenó o no. Dejando la confusión de lado, ¿no crees que de todas maneras la condena por parte de un dirigente que hoy es uno de los presidenciables debió haber sido más contundente y sin condicionamientos, sin atenuantes, sin los peros? Primero que creo que fue el primero que condenó. O sea que no hubo no condena o duda. Fue el primer dirigente político que se pronunció y se pronunció sobre la condena de los linchamientos. En segundo lugar, dijo otra cuestión que es cierto y que no me parece que es muy obvio. Que el Estado tiene que recuperar su rol para brindarle seguridad a la gente. Digamos, son dos cosas distintas. La condena fue expresa y es contundente. Y creo que la mayor parte de la dirigencia política está de acuerdo con que este camino, tenemos que ser muy claros con la sociedad, que este no es el camino y que esa actitud es condenable. Por otro lado, hay que decir que el Estado tiene que comenzar a hacer algo con la seguridad, porque la verdad es que todos merecemos vivir seguros. Yo, la verdad que creer que el caldo de cultivo de esta situación tiene que ver con lo discursivo, me parece que es por lo menos ingenuo. ¿Qué quiero decir? Hay una situación que es un crecimiento enorme de la marginalidad en la Argentina, un crecimiento de la relación entre la policía y el delito en la Argentina, un deterioro de la educación. Todo eso, en todo caso, es el caldo de cultivo para el crecimiento del delito y la sensación de seguridad. Ahora, no es el elemento discursivo. En todo caso, habrá una discusión respecto de la cuestión penal o de cómo afrontar el tema penal. Ahora, que plantear que, porque yo la verdad, y con todo respeto, pero digo, que el gobierno plantee que todos los problemas están vinculados a lo discursivo de Massa, lo entiendo, pero que nosotros nos hagamos todo eco de eso me parece objetivo. Yo escucho toda la mañana al jefe de gabinete. El paro del 10 de abril es culpa de Massa. El problema docente en la provincia de Buenos Aires es culpa de Massa. La situación que hoy se vive con materia de los linchamientos es culpa de... La verdad, bueno, sería muy fácil. Se calla más y se resuelve todo. No hay más inflación, hay clases en la provincia de Buenos Aires, no hay más realidad. Me parece un disparate. Me parece que el disparate lo plantea el gobierno y es entendible. El gobierno ha decidido confrontar con Massa. Ahora, el resto por lo menos seamos serios para enfocar la discusión donde debe estar. No hay un problema de discursivo, hay un problema profundo en la Argentina, que ha crecido la marginalidad, que ha crecido el delito complejo, que ha crecido el narcotráfico. Vayamos a afrontar eso. Yo no dije que el problema era discursivo, yo lo que dije es que el problema son algunos posicionamientos políticos que en lo discursivo terminan convalidando posiciones de venganza. Porque en todo caso, a esos problemas de marginalidad, pobreza o problemas de educación, con lo que se está respondiendo es con más castigos, más cárcel, más años, que se pudran todos en la cárcel. El otro es un delincuente, al delincuente hay que matarlo,
no importa lo que hizo, da lo mismo, lo que sirve en esta sociedad es mejorar el funcionamiento del sistema penal para que haya castigos más largos. Me parece que ahí es donde está el problema. Tenemos que ir cerrando, 30 segundos cada uno de ustedes, que son los que quedaban, pero 30 segundos. Seguir el orden, 30 segundos nomás. Yo creo que esto tiene solución y yo quiero dejar unas palabras de esperanza. Me parece una buena oportunidad la que se formó acá. Yo creo que hay que entender que el delito es un fenómeno natural, está en toda sociedad, pero se manifiesta en la medida que tenga la posibilidad de hacerlo, en la medida que los poderes no lo repriman. Si podemos hacer un debate nacional y decidir entre todos que reprimir un delincuente, que la policía actúe legalmente, no es violatorio de los derechos humanos, y que la policía cuando reprime, si tiene que matar a un delincuente, lo mata, después no va a ir preso el delincuente porque lo mató, creo que podemos pasar adelante y ver el resto del siglo XXI con mejores condiciones que las que vivimos hasta ahora. Ahora el país es un desastre y la gente está desesperada. Jorge, 30 segundos, ¿eh? Sí, puede ser un poquito menos. Voy a repetir lo que dije antes. Acá hay una organización social que es responsable de la totalidad de lo que está ocurriendo y lo mismo ocurre con el aparato del Estado. El funcionamiento de la justicia es una vergüenza, absolutamente. Por eso los jueces tienen que ser no inamovibles, sino electos por el voto popular. La policía es una estructura vertical, obedece una orden de mando, ligada a intereses políticos. Eso tiene que ser desmantelado. ¿Por qué la Fuerza de Seguridad no va a ser una organización democrática, revocable, responsable ante los ciudadanos, etcétera? La crítica política es la que nos va a permitir salir de esto y como miembro del Partido Obrero de la Izquierda la formula abiertamente. A los cuatro, gracias por venir. A la vuelta, después del corte, vamos a hablar de economía con un gran economista, un tipo que nosotros dos respetamos mucho.